Sí, ok, Javier, muchísimas gracias por la confirmación. Sin más, arrancamos con nuestro tema de hoy. El día de hoy, bueno, antes de arrancar, quiero hacerles la pregunta, ¿cómo van con la lectura de su caso? ¿Bien? Avanzando, ¿cómo vamos? Uy, no sé, no me responde nadie. Espero que avanzando, avanzando. Bien, vamos entonces. Planeamiento de compras, proveedores y cotizaciones, ¿sí? Es el tema del día de hoy. Hemos conversado respecto a nuestro planeamiento de compras, ¿sí? Hemos conversado respecto al planeamiento hemos conversado respecto a la gestión de abastecimiento, que tiene que ver mucho con el planeamiento de las compras, ¿sí? Y hemos conversado la sesión anterior de nuestros grandes socios estratégicos. ¿Quiénes son ellos? Nuestros proveedores, ¿sí? Y vamos a conversar ahora de todo el ciclo y también de nuestras cotizaciones. ¿Qué es la planificación de compra? Nosotros hablamos de planificación de compra, ¿sí? Tenemos que definir qué es planificar, ¿sí? Y planificar es el cumplimiento de las actividades, sobre todo haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y dónde debo hacerlo? ¿Sí? Ahora, vamos a poner estas preguntas un tanto aterrizado y relacionado a nuestros temas, ¿no? A nuestro, a nuestro mundo, que en este momento es la logística, el maravilloso mundo de la logística. ¿Mm? Por ejemplo, en el qué hacer, podríamos poner, si nos hacen el pedido de cierta materia prima, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo adquirir esta materia prima. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Sí? Ahí definimos cuál es el proceso de nuestra compra, el proceso total de nuestra compra, cuál es la mecánica, la técnica que utilizaremos para comprarlo. ¿Mm? ¿Quién debe hacerlo? Probablemente cuando nosotros nos referimos a quién debe hacerlo, ¿sí? Cuando nos referimos a quién debe hacerlo, estamos conversando de quién es el responsable que se encarga de la operación de, ¿sí? Y el responsable que se encarga de la operación de va a ser la persona destinada a realizar esa compra. Cuando las empresas son bastante grandes, tienen en las distintas, en los distintos departamentos, por ejemplo, departamento de abastecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen? Tienen una persona que ve compras nacionales, otra que ve compras internacionales, otra persona que ve, por ejemplo, compra de materia prima, otras suministros, otras compras de servicios, ¿sí? Otras compras por ejemplo, material de empaque, ¿sí? Entonces tengo que tener bien definido quién debe hacerlo, ¿sí? También tengo que tener definido cuándo debo hacerlo. Este cuándo nos ayuda en dos puntos importantes. Uno, ¿sí? Nos ayuda a dos puntos importantes. Uno, el lead time de mis productos y dos, la necesidad real de mi cliente. De mi cliente interno, ¿sí? Recordemos que recordemos, ¿sí? Que el cliente interno son las áreas que nos hacen la solicitud, ¿sí? Son las áreas que nos hacen la solicitud. ¿Dónde debo hacerlo? En nuestra definición de todas las preguntas anteriores, estamos nosotros considerando si lo voy a hacer, por ejemplo, de manera, por ejemplo, de manera local, ¿sí? ¿Dónde es que voy a, dónde es que voy a adquirir, ¿sí? Nuestra materia prima?
Entonces, cuando yo empiezo a responderme todas estas preguntas, ¿sí? Lo que yo logro es revisar todos los escenarios posibles para la adquisición de esa materia prima, ¿sí? Entonces, es importante que podamos nosotros hacer ese análisis minucioso a cada una de estas preguntas para tener el panorama global, ¿sí? De, de qué es lo que deseo hacer. Acabamos con una frase que nos llevamos el día de hoy, ¿sí? Sin buenos planes no existen buenos resultados y evidentemente no existen buenos rendimientos. Muchas veces nosotros nos volvemos locos con la intención de querer tener buenos rendimientos, ¿verdad? De tener buenos rendimientos, buenos resultados, queremos resultados, todos positivos, superar las metas, etcétera. Pero nos enfocamos demasiado en la acción y no nos enfocamos en el previo a la operación, en el previo a la acción, ¿sí? No nos enfocamos en el qué realmente, cómo realmente debemos organizarnos para poder lograr algunos buenos resultados, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos nosotros de planificar, se nos viene a la mente mucho el modelo PHBA, ¿sí? Ese es un modelo de mejora continua, también conocido como el ciclo de Deming, ¿sí? Por su creador. Eh, Les coloco acá el ISO 9001 porque usualmente cuando se audita, y los más conocidos son los de la TRI Norma, ¿no? Cuando se audita procesos, ahí es donde nos consideran a nosotros los amigos de logística, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cómo funciona este ciclo y para qué sirve. Primero, que nos ayuda a lograr la mejora continua, ¿sí? ¿Cuál es el funcionamiento de este ciclo? Por sus siglas, PHBA, esto significa, por ejemplo, la P, planificar. En el planificar, nosotros ponemos en firme todo aquello que hemos logrado recolectar de acuerdo a las preguntas que nos hemos realizado. ¿Estamos? Luego pasamos a la segunda etapa, que es el hacer. Cuando hablamos del hacer, ¿sí? Cuando hablamos del hacer, tiene que ver con qué? Tiene que ver con cómo pongo en marcha, ¿sí? Cómo ejecuto, cómo pongo en marcha todo aquello que he logrado planificar, ¿sí? Todo aquello que he logrado planificar, cómo lo pongo en marcha, cómo lo llevo a la acción, ¿sí? Ese es el hacer. Y viene el verificar. ¿Qué quiere decir el verificar? En la etapa de verificar es donde yo hago la revisión si lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo que he planificado, está de acuerdo a todas las preguntas que me he realizado, ¿sí? Entonces, entonces, si nosotros evidenciamos que no está de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Que no está de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Que no está de acuerdo a lo planificado, vamos al siguiente, en el siguiente paso, ¿no? Vemos, ¿está de acuerdo lo que hago con lo planificado? Sí, sí está de acuerdo, bacán, continúo, sigo. Ah, resulta que lo que estoy haciendo no está de acuerdo a lo planificado, no está saliendo de acuerdo a lo planificado, no estoy logrando los resultados de acuerdo a lo planificado y no tengo otro plan de acción. O no está saliendo y probablemente tenga ahí de planificado otra estrategia. ¿Mm? Entonces, ¿qué sigue? El actuar. Actúo, tomo acción y corrijo. ¿Y cómo corrijo? Regreso nuevamente al planificado, luego al hacer, luego al verificar. Y así hasta lograr que todo salga de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo esperado, de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Sí? Este es nuestro ciclo de Deming. Vamos a hacer acá nuestra primera pausa de preguntas y respuestas o algunos comentarios que nos quieran compartir.
Bien, no tenemos alguna consulta, regresamos a nuestra presentación. ¿Sí? Vamos a hablar entonces del proceso de abastecimiento. ¿Sí? Qué dice el proceso de abastecimiento? ¿Qué es lo que nos dice? El proceso de abastecimiento nos ayuda a definir el requerimiento. ¿Sí? Nos ayuda a poder definir el requerimiento. Primero, buscamos la definición del requerimiento para saber nosotros, ¿sí? Para saber nosotros qué es lo que estamos, para saber nosotros qué es lo que estamos solicitando, qué es lo que están solicitándonos, pidiéndonos, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la definición del requerimiento? A través de una ficha de requerimiento que la vamos a revisar en breve, ¿sí? Después de tener la definición del requerimiento, que acá es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estandarizar cómo lo realizamos, ¿sí? Conversamos la sesión anterior cuál era el mejor amigo de la calidad. ¿Cuál es? El principal amigo de de la calidad es la estandarización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la definición de el requerimiento, lo que necesitamos hacer es estandarizar nuestros, nuestras formas de cómo nos hacen una solicitud, ¿sí? Bien, luego tenemos que seleccionar el mecanismo de compra, ¿sí? Cuando seleccionamos el mecanismo de compra, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hacemos un llamado y recepción de ofertas, es decir, la solicitud de las cotizaciones, ¿sí? Es decir, la solicitud de la cotización, evaluamos las ofertas y adjudicación de ofertas. Recepción de productos, cuando ya hemos logrado colocar la orden de compra, ¿sí? Después que pensamos y tenemos cuál es nuestro mecanismo de compra, generamos una reunión de equipo y trabajo con todos los involucrados, ¿sí? Si bien es cierto, si bien es cierto, los, la persona que hace la compra es aprovisionamiento, no deja de ser importante que esté muy informado, enterado de las operaciones que se realicen, por ejemplo, el área de almacén, ¿no? Podemos decir, pero almacén, ¿por qué? Si la compra la hago yo al final. Ah, sucede que lo que estás comprando va a ingresar a ese almacén, va a estar dentro del almacén, ¿no? Entonces, como va a ser parte del almacén, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, como va a ser parte del almacén, lo que va a pasar es que necesita tener, ¿sí? Necesita tener la información de qué le llega, cuándo le llega, cuánto le llega, etcétera, ¿sí? Por eso es importante una reunión de equipo y trabajo, ¿sí? Siguiente, validación del presupuesto. El presupuesto, ¿sí? Nuestro presupuesto debe debe contemplar todo lo que nosotros vamos a requerir en un periodo determinado, ¿sí? Es importante que los meses de noviembre, por ejemplo, este mes en el que nos encontramos, logremos dar, logremos dar una visión a futuro para el presupuesto del año 2024, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hagamos una compra en marzo del 2024, tendré de alguna manera una idea de qué es lo que se va a comprar y cuánto es lo que voy a gastar, ¿sí? Porque ese presupuesto ya debería estar previamente validado. Sucede que mes a mes, ¿no? Es probable que mes a mes
nos hagan variaciones en la planificación, etcétera, que no se mantenga de manera anual. Hay clientes que se fueron, clientes que nacieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Entonces, mes a mes podemos ir ajustando nuestro presupuesto. ¿Mm? Pero eso no quiere decir, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, eso no quiere decir que nosotros no tengamos una visión de cuánto vamos a gastar mes a mes, ¿sí? No puedo empezar el mes con a lo que venga que voy a comprar, ¿no? Lo que venga. No, no podemos empezar así, ¿sí? Después de validar nuestro presupuesto, lo que tiene que seguir es elaborar un plan, que la fuente principal de elaborar este plan será cuál es la selección de mi mecanismo de compra considerando la definición de la compra que ya realicé, ¿sí? Comparto el plan con los involucrados, y finalmente nos encargamos de hacer un constante seguimiento del plan, ¿sí? Conversamos respecto a políticas de compras, la sesión número 1, ¿sí? Y les decía, si no tienen en sus empresas aún la política de compra definida, es importante que nosotros seamos agentes de mejora y podamos, pues, ayudar en que se pueda definir una política de compras, ¿sí? Las políticas de compras son pautas que establecen criterios para todo el proceso de abastecimiento, ¿sí? ¿Qué nos permite y por qué es importante y qué pasa cuando yo tengo una planificación de compras? ¿Sí? Primero, gestionar las compras con anticipación, ¿sí? Gestionar las compras con anticipación. Las compras deben ser planeadas desde la solicitud del cliente, ¿sí? Desde la solicitud del cliente interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el cliente interno tiene claro que tiene un plazo para poder hacer un requerimiento, tiene claro que tiene un tiempo para poder, pues, pedirme, solicitarme algo, tienen que cumplir ese plazo, porque en ese plazo yo tendré la posibilidad de elegir una mejor opción para poder atender lo que me estén solicitando. Entonces, la planificación de compras es definitivamente el mejor amigo, es gestionar las compras con anticipación. ¿Correcto? Ahora, conversábamos la sesión anterior, ¿verdad? Que decíamos, nosotros tenemos que tener en consideración, en cuenta, que no debemos comprarle al primero que nos toque la puerta, ¿correcto? Pero puede ser que el primero que nos tocó la puerta al final es el que da al quien debíamos comprarle, ¿sí? Ese a quien debíamos comprarle. Sí, 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 es verdad, pero no lo hubiéramos sabido si nosotros no lográbamos, ¿sí? No lo hubiéramos sabido si nosotros no lográbamos, em, si nosotros no lográbamos ver otras opciones, ¿correcto? Si nosotros no veíamos otras opciones. Entonces, gestionar las compras con anticipación es el mejor amigo de nuestra planificación, es el punto de partida, es lo que nos permite tomar las decisiones y las acciones correctas, ¿sí? Siguiente, definir los requerimientos de cada compra. Aquí es importante que tengamos en cuenta que tenemos que saber, ¿sí? Que tenemos que saber que em, los requerimientos deben ser de alguna manera uniformes, ¿sí? Si no son uniformes mis requerimientos, ¿qué es lo que va a suceder si no son uniformes? Lo que va a suceder es que yo pueda hacer distintas, ¿sí? Yo pueda hacer em, distintas compras para una sola solicitud a lo largo del tiempo, ¿correcto? Y esto puede generar grandemente que nosotros, ¿sí? Esto puede generar grandemente que nosotros pues no, no tengamos, no tengamos una buena calidad porque no estamos estandarizando, ¿correcto? Entonces, parte de la planificación y parte muy importante es cómo definimos nuestros requerimientos.
Obtener mejores precios y condiciones con los proveedores, ¿sí? Obtener mejores precios y condiciones con los proveedores. El obtener mejores precios y tener mejores condiciones está muy de la mano con la planificación porque podré tener una comunicación con mi proveedor de manera previa y que nos permita a nosotros tomar pues decisiones acertadas y poder negociar con nuestros proveedores, ¿sí? Reducir costos administrativos y operativos. Esta es muy importante, es muy interesante esta, ¿sí? ¿Sí? Planificar, ¿cómo me ayuda a poder reducir costos administrativos? Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que realizar una compra y la estoy haciendo de una manera planificada, lo más probable es que yo realice esa compra una sola vez al mes, probablemente, según sea mi política, ¿no? Una vez al mes. Sin embargo, si yo no planifico la compra, es probable que en el mes tenga que hacer por lo menos, ¿sí? Por lo menos tenga que utilizar o hacer esta misma compra, ¿cuántas veces? Por lo menos hacerla, ¿sí? Por lo menos hacerla unas 2 o 3 veces. ¿Y qué significa hacerla unas 2 o 3 veces? Significa que voy a invertir tiempo en generar órdenes de compra, en hacer llamadas, en solicitar cotizaciones, en pedir correos, en imprimir hojas, en imprimir la orden de compra. ¿Se dan cuenta? Costos que probablemente no nos damos cuenta y no los vemos, pero son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes. Entonces, entonces, para nosotros, el planificar significa optimizar, ¿sí? Entonces, también planificar nos ayuda a reducir estos costos administrativos. Ahora nos vamos a los costos operativos. Cuando yo planifico, tendré el ingreso de la materia prima para un lote de producción, ¿sí? Una sola vez. Me permitirá prender la máquina una sola vez para hacer esta producción. Me permitirá también poner en marcha la máquina, ¿sí? Me permitirá poner en marcha la máquina y prepararla, es decir, gastar materia prima en preparación de máquinas, setup y demás una sola vez, ¿sí? Sin embargo, si yo agarro y no planifico mi compra, probablemente tenga 3 ingresos de la misma materia prima para el mismo lote de producción. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que voy a tener que prender la máquina 3 veces, preparar la máquina 3 veces, ¿sí? Invertir materia prima para la preparación de máquina 3 veces y probablemente el personal operario que, realice esta producción de una manera eficiente ya está fuera de horario, voy a invertir en horas extras, probablemente es un producto urgente que por la mala planificación tuvimos que armar un turno en día domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que pagar ese turno adicional con el sobrecosto que corresponda por el día laborado, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta que una mala planificación puede impactar en distintas maneras a todas nuestras operaciones logísticas, ¿sí? Seguimos. Disminuir los costos de inventario, que a su vez reducen costos de stock, distribución y logística. Amplía la posibilidad de tener los productos más indispensables de manera oportuna. ¿Mm? Distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas, ¿sí? Planificación de compra, conocimiento de proveedores, registro de proveedores. O sea, el planificar la compra nos permite conocer a nuestros proveedores, tener un buen registro de proveedores. Nos permite analizar el mercado, ¿sí? Y nos permite a armar cuadros comparativos para nuestra selección de proveedores. ¿Recuerdan de nuestros cuadros comparativos? A ver, ¿quién en la clase se anima a comentarnos cómo es la forma sencilla de poder armar un cuadro comparativo de proveedores?
Heiler. Bien. ¿Cómo armamos nuestro cuadro comparativo de proveedores? Debemos tener por lo menos 3 cotizaciones, ¿correcto? Por lo menos 3 cotizaciones. En los encabezados deben ir los proveedores a los que le estamos cotizando y luego en forma horizontal tenemos todas las características que deberíamos considerar para tomar la decisión de compra, ¿correcto? Ello es lo que estábamos conversando. Ok. Bien, van 2 participaciones que no veo en verdad la participación. Equipo, ¿qué pasó? Estamos ya terminando la semana cansados, ¿no? Esa es la razón, ¿sí? Bien, seguimos. Optimización de stocks, ¿sí? Un sistema de gestión de stocks automático o manual, ¿sí? Y nosotros tenemos que considerar en nuestra planificación que no debemos tener, ¿sí? Que tenemos que tener claro no quedarnos desabastecidos, pero tampoco generar un sobrestock, ¿sí? Porque ello solo nos generará a nosotros ser menos eficientes. Si nosotros nos quedamos sin stock, lo que estamos haciendo es perder oportunidades de venta, ¿sí? Y si nosotros generamos un sobrestock, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros lo que va a pasar es que nosotros nos hacemos menos rentables, porque estamos con dinero que debería estar siendo invertido probablemente en otras operaciones que puedan generar algún retorno, estamos invirtiéndolo en qué? Lo estamos invirtiendo en tener existencias que no las vamos a utilizar, ¿sí? La planificación te ayuda a hacerle un seguimiento minucioso a esos 2 escenarios que, como todo exceso, ¿sí? Son, son pues, como todo exceso, son nocivos, ¿correcto? La planificación de compras también nos permite poder capacitar a nuestro personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo planifico mi compra y busco los proveedores y me doy el tiempo de buscar los proveedores, probablemente pueda conversar con el proveedor para decirle, oye, proveedor, ¿tú crees que puedas explicarme el uso, beneficios y demás de la materia prima que me estás vendiendo a todo mi equipo? ¿Sí? Para que cuando lo cooperen, utilicen tu materia prima, lo hagan de la manera correcta. Por supuesto que sí, genial, lo hacemos. ¿Sí? Siguiente, nos permite también trabajar ese tema de capacitaciones con el equipo de talento humano. ¿Por qué? Porque recursos humanos también arma su cronograma de capacitaciones, ¿correcto? También arma su cronograma de capacitaciones, ¿sí? Bien. Luego nos permite tener la planificación. Este es bien importante, ¿sí? Probablemente uno de los más importantes. La planificación nos permite estar preparados, tener planes de acción para los distintos imprevistos que se nos puedan presentar. Nos permite también estar preparados para una demanda superior, ¿sí? Una demanda superior a lo que nosotros estamos planificados, estamos pensando, estamos en promedio de atender, ¿correcto? Nos permite estar preparados para emergencias. Bien, vamos a ver si tenemos alguna consulta. El encargado siempre está constantemente buscando proveedores o de vez en cuando. De la compra, constantemente está actualizándose constantemente cómo ve el mercado. ¿Cómo ve el mercado?
Sí, constantemente, incluso sin que le soliciten. Sí. Bien, ahora sí entramos a nuestro tema de lleno, ¿sí? Entramos a nuestro tema de lleno, ¿sí? Primero, para nosotros realizar una compra, tenemos que definir qué es lo que vamos a comprar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comprar? Y si vamos a definir qué es lo que vamos a comprar, necesitamos, em, necesitamos saber específicamente qué me están solicitando. Y por ello tenemos nuestra hoja de requerimiento, ¿sí? Nuestra hoja de especificaciones o la ficha técnica para la solicitud del pedido. Esta hoja viene del área de probablemente producción que nos haga la solicitud, ¿sí? Hacia nosotros. Viene el cliente interno hacia nosotros que somos aprovisionamiento o compras, ¿sí? Sea materia prima o sea de producto terminado. ¿Qué características tiene que tener una ficha técnica? ¿Sí? La ficha técnica debe contener información que sea resumida y que sea de calidad, que sea fácil de poder leerla, ¿sí? Y no nos tome por ejemplo, una tarde, está revisando nuestra, nuestro requerimiento, ¿no? Está revisando qué es lo que me dice acá, Dios mío, van 10 hojas y voy leyéndolo, ¿no? No, la información tiene que ser resumida, ¿sí? La información tiene que ser resumida y tiene que ser de calidad, tiene que ser específica, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Tiene que ser una herramienta para poder transmitir, ¿sí? Una herramienta para poder transmitir información de manera relevante, ¿sí? La información que esté dentro de esta hoja de requerimiento, la información que esté dentro de esta hoja de requerimiento tiene que ser real, tiene que ser veraz. Ahora, cuando nosotros, ¿sí? Cuando nosotros hagamos el llenado de esta hoja, tiene que ser alguien que conozca de qué está hablando el requerimiento, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Muchas veces no nos gusta llenar formatos y a nuestra usuaria no le gusta llenar formatos, no le gusta estandarizar y no le gusta ello. Entonces, ¿qué hace? La persona que acaba de ingresar ayer a trabajar y es del departamento, está haciendo prácticas, probablemente, es a quien le asigno que pueda dictar esta clase, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Que pueda hacer el pedido. Entonces, que pueda llenar la ficha de requerimiento. Entonces, probablemente la información que coloque no será del todo validada. ¿Por qué? Porque no conoce el negocio todavía. ¿Sí? No conoce el negocio. Los datos que se coloquen dentro de esta hoja de requerimiento, ¿sí? Los datos que se coloquen tienen que ser, ¿sí? Estos datos, ¿qué tienen que ser? Estos datos tienen que ser claros y tienen que ser exactos, ¿sí? Tienen que ser claros y tienen que ser exactos. ¿A quiénes les sirven estas hojas de requerimiento o estas fichas técnicas? ¿A quiénes les sirve? ¿Sí? Les sirve primero a los auditores. ¿Por qué les sirve a los auditores? Les sirve a los auditores porque le ayuda a poder validar que el proceso que se está desarrollando se está haciendo de calidad, ¿sí? Se está desarrollando de calidad, ¿sí? Nos ayuda para poder validar que todo aquello que está llegando, que está ingresando, ¿sí? Es de acuerdo a la solicitud que se hizo, que la solicitud que se hizo del cliente interno hacia compras. Y nos permite conocer un tanto más del proceso de
elaboración. ¿Sí? También les sirve, y acá es un punto muy importante, les sirve a los proveedores. ¿Sí? ¿Por qué les sirve a los proveedores? A los proveedores les sirve, ¿por qué? Porque de acuerdo a esa solicitud, ¿sí? De acuerdo a ese, ¿qué les digo? De acuerdo a esa hoja de requerimiento, se conocerán las fichas de atención, se conocerán las especificaciones para poder atender, ¿sí? Si yo no conozco cómo me van a pedir, qué me están pidiendo, ¿sí? Si yo no conozco, probablemente la atención que dé a cualquier requerimiento la voy a hacer mal, ¿correcto? Lo haré mal, ¿sí? ¿Qué más nos permite esa hoja de requerimiento? Nos permite aceptar o rechazar un producto, ¿sí? Nos permite aceptar o rechazar un producto, ¿sí? Y también le sirve a, y también le sirve a nuestros clientes para el control al momento de la recepción, ¿sí? Para el control al momento de la recepción. Veamos ahora, ¿qué datos debe tener una especificación técnica? ¿Qué datos debe tener nuestra ficha técnica? Estos son datos generales que debería tener, ¿sí? Sin embargo, no son todos los datos que debe contener y no debe tener todos estos datos primero y no es todo lo que existe, porque tenemos productos diferentes, ¿sí? Y que por la naturaleza del negocio, los tipos de productos necesitarán algunas características en especial, ¿sí? Entonces, ¿qué datos debe contener esta ficha técnica o esta llamada hoja de requerimiento, que es de donde nace el pedido, la definición del producto? Debemos tener datos como nombres, clasificación, fotos. Las fotos son importantes para poder ejemplificar de manera gráfica qué es lo que necesitamos, ¿sí? Condiciones mínimas de calidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, les comento, hace algunos años trabajaba yo en una litográfica y nosotros realizábamos impresiones, ¿sí? Impresos. Entonces, mientras más, eh, por ejemplo, ¿no? Teníamos que imprimir el color rojo. Entonces, se daba un parámetro de máximo, mínimo y estándar, digamos. Entonces, yo te puedo recibir este rojo, pero hasta esta tonalidad, por ejemplo, que no sea perceptible al cliente de manera impactante y que sabemos que por el tipo del negocio pueden existir y suelen existir variaciones de color, ¿sí? Entonces, ello puede considerarse como condiciones mínimas de calidad, ¿sí? Luego, ¿qué más se solicita? La vida útil. ¿Cuál es la vida útil? Luego, el tipo de embalaje, ¿sí? Luego, ¿cuál es el peso? Identificación, transporte, descripción del producto, descripción del proceso para qué vamos a utilizar, ingredientes, instrucciones de uso, ¿sí? Ah, pero esto no lo es todo. Por ejemplo, les comento, justo en el negocio en el que trabajaba, cuando un cliente hacía su requerimiento, ¿sí? Nosotros respondíamos ese requerimiento ¿con qué? Respondíamos ese requerimiento o respondíamos al requerimiento del cliente que venía como indicando de la producción de, por ejemplo, cajas, ¿sí? ¿Cuál es el alto? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuáles son los colores que se utilizan? ¿Cuál es el material, el tipo de cartón que se utilizará? Porque es de acuerdo a ese producto, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá es un listado de algunas pautas, de algunos puntos que debemos considerar. Sin embargo, no lo son todos, ¿sí? No son todos los puntos, ¿sí? No son todos los puntos porque pueden existir algunos que sean propios de su negocio, ¿sí?
Bien, las especificaciones técnicas nos permiten, ¿sí? Nos permiten poder lograr la autenticidad de un producto, ¿sí? Nos permiten lograr la autenticidad de un producto, ¿sí? ¿Por qué nos permiten lograr la autenticidad de un producto? ¿Sí? Porque vamos a poder entregarle a nuestro cliente interno todo lo que nos está solicitando, ¿sí? Todo lo que nos está solicitando de acuerdo a qué? De acuerdo a esa hoja de requerimiento, ¿sí? Y esa hoja de requerimiento va a ser con qué nosotros vamos a comprar y que también le vamos a atender un pedido, ¿no es cierto? Resulta que no me quieren entregar la hoja de requerimiento. Mi cliente interno no quiere entregarla por nada. Pues entonces nosotros ayudémosle a definir la hoja de requerimiento, es más, hagámosla. ¿Por qué? Porque ello nos facilita a nosotros el trabajo y nos ayuda a poder estandarizar, ¿sí? Nos ayuda a poder estandarizar, ¿sí? Nos permite entonces nos permite también la aceptación o no aceptación de un producto, ¿sí? La aceptación o no aceptación de un producto. ¿Por qué? Porque, eh, ¿por qué? Porque esta hoja de requerimiento, ¿sí? Nos permite, ¿sí? Esta hoja de requerimiento nos permite, esta hoja de requerimiento nos permite poder saber qué debo comprar y según esas características nos permite poder, según esas características nos permite poder saber si lo que estoy entregando cumple o no las características, ¿sí? Luego, permite mantener las condiciones necesarias de un producto. Según lo que ya venimos revisando, ¿sí? La ficha técnica nos permite ver todas los detalles para poder realizar la compra, ¿sí? Este es un ejemplo. Después la ficha técnica, nosotros podemos resumirla, ¿sí? En un checklist. ¿Para qué nos serviría el checklist? ¿Sí? ¿Para qué nos serviría el checklist? El checklist nos serviría para poder resumir todo aquello que estamos solicitando y poder validar que esté llegando lo solicitado. ¿Quién hace uso de ese checklist? Usualmente lo haría el área de almacén, ¿sí? El área de almacén. Bien, ¿a quién le paso ese requerimiento? Ese requerimiento se lo paso a mis proveedores aprobados, ¿sí? ¿Qué es el catálogo de proveedores aprobados? A ver, pregunto a la clase. ¿Qué es el catálogo de proveedores aprobados? Mm, el ca- Correcto, acá está. A ver. Proveedor que ha sido evaluado y cumple con ciertos criterios. Correcto. Ahí está nuestro catálogo de proveedores. ¿Qué datos debo tener en mi catálogo de proveedores? Dos datos, solo mencióneme dos datos.
Es como un directorio de proveedores, Verónica, pero es importante lo llamemos como catálogo de proveedores, que es el nombre con el que más se trabaja, pero sí puede ser llamado directorio, ¿sí? Porque ahí se encuentran los números de los proveedores. ¿Quién realiza este catálogo? Lo realiza el área de aprovisionamiento, de compras, de abastecimiento, que tiene contacto directo con el proveedor, ¿sí? Voy a ver si tenemos alguna consulta acá. Normalmente, irresponsabilidad es del encargado de logística y el logístico tiene que aprender para qué sirve y cómo usa lo requerido. Claro, tiene que conocer el negocio, pero acá viene una observación, una observación. El área de el encargado de logística, ¿sí? Es muy amplia la logística. Tenemos que empezar a llamarlos por cada uno de los eslabones a los que realmente pertenece, ¿sí? Salvo la empresa sea muy pequeña y solo existe una persona que maneje toda la logística, ¿no? Puede darse el caso. Los aprobados. Exacto. Acá Heiler menciona algo importante. Los aprobados vienen a ser los evaluados también, ¿no? Correcto. Los evaluados. Bien, vamos a nuestra presentación. Ahora vamos a hablar de las cotizaciones, ¿sí? Acabamos de conversar, ¿sí? Acabamos de conversar que tenemos nuestra hoja de requerimiento, ¿correcto? Tenemos nuestra hoja de requerimiento, ya ha sido esta definida por el área usuaria, ya la tiene el área de compras o aprovisionamiento, ¿sí? ¿Qué hago yo con esta hoja de requerimiento? Lo que hago es hacer control C, control V y le envío a quién. Se le envío a mi proveedor. ¿A qué proveedor? Al que esté en mi catálogo de proveedores aprobados o a alguno que haya, que yo probablemente he seleccionado recientemente y recién me ingresar al catálogo, pero ya sabemos cómo seleccionar el proveedor, ¿sí? Le paso y ¿qué es lo que se va a generar después de ese documento? Lo que se va a generar es una cotización, ¿sí? ¿Qué es una cotización entonces? Una cotización, ¿sí? Una cotización eh, es un documento formal enviado del proveedor para poder ofertarnos, ofrecernos qué es lo que nos puede vender y que cumpla con las características de lo que nosotros estamos solicitando, ¿sí? Cotización viene de latín quotus, que significa cuánto. Este es un documento de gestión, ¿sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio del bien, ¿sí? Y entre otros datos que vienen a ser importantes para su ejecución, ¿sí? Recordemos que una cotización es una oportunidad de venta para nuestros proveedores, ¿sí? El proveedor nos pasa una cotización, ¿sí? Nos pasa una cotización y ese documento que nos envía es la oportunidad, ¿sí? La oportunidad para poder, es la oportunidad para poder, pues, lograr una venta. ¿Qué elementos debe tener entonces una cotización? ¿Sí? ¿Qué elementos debe tener una cotización? Bien, debe tener los datos de la empresa, ¿sí? Debe tener los datos de la empresa que presta el servicio, ¿sí? Es decir, el proveedor, ¿no? Los datos del proveedor, sus datos de contacto, todo ello, ¿sí? Datos del cliente, ¿sí?
Datos del cliente, es decir, nuestros datos. Persona de contacto, todo también. Luego viene la descripción del producto o servicio, marca, modelo, colores, etcétera. Tenemos que ser muy específicos, ¿sí? Y en esta parte de ser muy específicos, ¿sí? En esta parte de ser muy específicos, eh, es donde podemos hacer el control C y el control B de, ¿sí? El control C y el control B de qué? De nuestra hoja de requerimiento, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que viene? El precio unitario o el precio y el precio total, ¿sí? Luego viene la forma de entrega. Luego viene la forma de entrega, ¿sí? Tiempo y forma de entrega. ¿Qué, qué tan importante es que coloquen el tiempo y la forma de entrega? En verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está definido cuándo nos van a entregar y no existe la posibilidad de una falla porque ya está en la cotización, ¿correcto? Luego, precio unitario, total y descuentos. Ahora, cuando nos ofrecen un descuento, muy probablemente nosotros, ¿qué vayamos a hacer cuando nos ofrecen un descuento? Solicitar otra cotización, que en verdad es lo que correspondería, ¿sí? Sin embargo, si nos dicen, no, en la misma cotización que te voy a enviar, voy a ahí especificar que te estoy haciendo un descuento. Ok, no hay problema, puedes enviarla, pero hay algo muy importante. Debemos cambiar la numeración de esa cotización, ¿sí? Debemos cambiar la numeración. Forma de pago. Subtotal, IGB y total. Es mejor que te coloquen el subtotal y el IGB. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente colocan, por ejemplo, los subtotales y otras colocan los IGBs. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando hacemos la comparación, ¿sí? Cuando hacemos la comparación, al final comparamos una que es subtotal con una que tiene el IGB. Y no nos damos cuenta y tomamos decisiones erradas, porque cuando a la que tenía incluido el IGB le retiro el IGB, era muchísimo más cara probablemente que otra, ¿no? O más económica, no lo sé. ¿Sí? Luego es importante que se coloque el método de pago, ¿sí? Luego, la cotización es muy importante que se encuentre numerada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden existir variaciones, porque pueden existir modificaciones y luego terminamos teniendo una cotización 10 diferente a la cotización 10 que tiene el proveedor, ¿sí? También es importante que nos coloque vigencia de la cotización, ¿sí? Garantías, si es que las tienen, si es que existe, tienen que colocarse garantía específica. Tiene que estar especificada la garantía. ¿Sí? Algunos datos adicionales que podamos tomar de nuestra hoja de requerimiento y se pueden colocar adicionales como fotos, precios unitarios. Si es un servicio, deberíamos disgregar, ¿no? Todas las etapas que tiene el servicio y para poder cobrarlo también dependiendo de cada etapa, ¿sí? Esa es entonces nuestra cotización. Primero viene nuestra hoja de requerimiento, sigue la cotización y después de la cotización viene la orden de compra. ¿Sí? Esos tres documentos. Vamos acá a nuestra ronda de preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Está todo claro?
¿Pueden variar los precios por tipo de cambio? Sí, o sea, debería, es buena pregunta, pero está muy ligada a la estrategia comercial. Los precios sí varían por el tipo de cambio. Puede existir como estrategia comercial del proveedor decir, no, no te estoy variando a pesar de que hay una variación, etcétera, ¿no? Pero los precios de productos que vienen de fuera siempre son efectos del tipo de cambio. Sí varía. Bien, veo que no hay otra consulta. Seguimos con nuestra presentación, ¿sí? Y ahora sí, acá vamos a revisar cómo iniciar una cotización, ¿sí? ¿Cómo iniciar una cotización? Primero le hago el pedido a, eh, bueno, primero empieza con el requerimiento del área usuaria mediante su hoja de requerimiento, ¿correcto? ¿Sí? Mediante su hoja de requerimiento. Y ahí tenemos algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante. El requerimiento tiene que llegar, ¿sí? El requerimiento tiene que llegar de todas maneras, de una forma escrita, formal, como deseemos ponerlo, pero no puede ser boca a boca y no puede llegar mediante un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Seguimos. Se realiza el análisis de la compra, ¿sí? Se evalúa la cantidad histórica, se evalúan los evolutivos, ¿sí? Se evalúa el stock que se tiene en el almacén para poder decidir la compra, ¿sí? Para poder decidir la compra. Órdenes pendientes que estén por ingresar, ¿sí? Órdenes pendientes que estén por ingresar. El tiempo de duración, ¿sí? El tiempo de duración. Y acá lo más importante, saber el reconocimiento de la necesidad, ¿sí? Saber el reconocimiento de la necesidad. ¿Y cómo logramos este reconocimiento de la necesidad? Solo lo logramos sabiendo y conociendo del negocio. Si no conocemos del negocio, es imposible que nosotros podamos reconocer la necesidad, que nosotros podamos validar, ¿sí? Validar, oye, sí, es cierto que necesitas esto. Va a ser imposible. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer de la necesidad del negocio, podamos conocer el negocio para validar, iniciar una cotización. Le hago la solicitud, seguimos la solicitud a diversos proveedores. ¿A qué proveedores? Proveedores que están aprobados, que están en nuestro catálogo de proveedores, proveedores que están seleccionados previamente, ¿sí? Se elabora, ¿sí? Se elabora un cuadro comparativo de los proveedores, ¿sí? De los proveedores a los que les vamos a comprar. ¿Cómo lo elaboramos? Colocamos la cantidad de proveedores, ¿sí? Y los distintos atributos o características que vayamos pues a comparar, ¿sí? Este ya está, listo. Y después de que nosotros hemos logrado, ¿sí? Después que nosotros hemos logrado, después que nosotros hemos logrado, perdónenme un momento, por favor. Después que nosotros hemos logrado emitir, ¿sí? Después que nosotros hemos logrado emitir
emitir la solicitud de cotización, todo, ¿qué es lo que sigue? Que realicemos la orden de compra, ¿sí? Lo que sigue es que realicemos la orden de compra, ¿sí? La orden de compra, ¿qué es? Revisamos la sesión anterior, es el documento formal en el que validamos que estamos nosotros realizando una compra, ¿sí? Nosotros realizamos una compra, ¿sí? Después de recibir una cotización. Entonces, nuevamente repito, ¿cuáles son los documentos que tienen que estar alineados? Uno, hoja de requerimiento, y eso no lo olvidemos jamás, ¿sí? Uno, hoja de requerimiento, mi solicitud de requerimiento, que tiene que ser pues una solicitud muy detallada, como ya la hemos mencionado, ¿sí? De esta solicitud de requerimiento viene, ¿qué viene? Nuestra cotización. Después de la cotización, ¿qué viene? Viene la orden de compra, ¿sí? Viene la orden de compra, ¿sí? Luego tenemos la llegada del producto, ¿sí? Llega el producto tanto al cliente interno como al cliente externo, ¿sí? Le entregamos, vemos los datos, etcétera, etcétera. En medio de todo esto tenemos todo un proceso de almacén, de recepción, que esto lo revisaremos en nuestra justo siguiente sesión, ¿sí? En nuestra siguiente sesión. Y acá vienen dos puntos importantes. Uno, evaluación del postventa, ¿sí? Evaluación del postventa, ¿sí? El postventa es evaluar, ¿sí? Evaluar de dos partes, ¿no? Evaluar de dos partes, sea del cliente, ¿qué les digo? Del proveedor y del cliente, ¿sí? Evaluamos nosotros qué tal nos va con la compra, con el producto. Evaluamos también qué tanto seguimiento nos realizan, nos hacen para poder validar que lo que nos están pidiendo, que lo que nos están atendiendo es correcto, ¿sí? Y luego terminamos con el seguimiento a cancelación de factura del proveedor. Muchas veces, ¿sí? Muchas veces recibimos el producto, validamos, sí, está perfecto, es lo que necesitaba, es lo que quería, etcétera, etcétera. Pero ¿qué resulta? Nos olvidamos de la factura del proveedor. Nos olvidamos de él, no vemos que se cancele, ¿sí? No vemos que se cancele, y como no vemos que se cancele, ¿sí? No le pagamos, ¿sí? No le pagamos, el proveedor nos llama para cobrar y le decimos, lo que pasa es que eso lo ve finanzas, eso lo ve contabilidad, eso no lo veo yo, etcétera, 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 ¿sí? Y ahí viene un gran problema, ¿por qué? Porque ese proveedor en adelante probablemente fue un buen socio, pero no volverá a trabajar con nosotros, ¿sí? Bien, vamos acá a si tenemos alguna pregunta. Correcto, hey. Exacto, cuando no cumplimos con el pago. Empieza a no cumplir, eso es muy cierto. Bien, vamos con lo siguiente. Tipos de contratos, ¿sí? Ahora, si nosotros giramos una orden de compra, ¿sí? Si nosotros giramos una orden de compra, pero queremos que esto sea mucho más formal, ¿sí? Queremos que esto sea mucho más formal o que estar más respaldados, podemos utilizar contratos, ¿sí?
Vamos a revisar ahora 3 tipos de contratos. El primer contrato es el contrato a precio fijo, es decir, el que es independiente de si yo compro una cantidad de manera indistinta, ¿no? Sea cual sea la cantidad que yo compre, ¿sí? Sea cual sea la cantidad que yo compre, el precio siempre va a ser el mismo, ¿sí? El precio siempre va a ser el mismo, ¿sí? Tanto la empresa como el proveedor pactan un precio inamovible al bien o servicio, independiente de lo que pueda ocurrir de manera externa, ¿sí? El precio pactado inicialmente se debe cumplir. A veces es beneficioso para el proveedor, a veces es beneficioso para el cliente, ¿sí? Contratos por costes reembolsables, ¿sí? Los contratos por costes reembolsables, ¿sí? Los acuerdos por estos costes reembolsables son los tipos de contratos con proveedores en los que el cliente acepta pagar a un proveedor todo lo implicado en ese proyecto, ¿sí? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, nosotros estamos acordando pintar una casa, pero también tiene que, para poder pintarlas, necesita hacer una limpieza de esa casa de las paredes que estaban pues terribles, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que voy a hacer la limpieza de la casa, ¿sí? Voy a hacer la limpieza y también te la voy a cobrar. ¿Por qué? Porque es por costes reembolsables, ¿sí? Es por costes reembolsables. Luego tenemos contrato por tiempos y materiales, ¿sí? Este contrato por tiempos y materiales significa que tenemos dos elementos, uno fijo y uno variable, ¿sí? El elemento fijo puede ser, por ejemplo, que tengo un precio por hora o tengo un precio por metro cuadrado, ¿sí? Y el variable es que no sé cuántas horas voy a trabajar. Sé cuánto cuesta por hora, pero no sé cuántas horas se va a trabajar, ¿sí? Por metro cuadrado. Sé, por ejemplo, que voy a pintar una casa y que el metro cuadrado me costará, no sé, 15 soles, ¿sí? Me costará, no sé, 15 soles. Entonces, ¿sí? Conozco cuál va a ser el precio por metro, pero no conozco la cantidad de metros que existe. ¿Correcto? Este es un contrato por tiempos y materiales. Bien, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. ¿Sí? Voy a silenciar acá. Cuando queramos participar, levantemos la manito, por favor. ¿Sí? Bien, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Si yo compro con anticipación 7 días antes una cantidad mayor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Un alza en el tipo de cambio? ¿Tengo que pagar por lo acordado o me someto? No, 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 no. O sea, ahí ya, si tú compraste, ya debería asumir el proveedor, debería asumir ese incremento, porque ya se pactó con un precio, o sea, ya está cerrada la orden. Tú asumes que eso ya lo tiene en stock, por ejemplo, ¿no? Tú asumes que eso ya lo tiene en stock, ¿no? Y que probablemente no es de lo que vamos a, sí, probablemente no es de lo que vamos ah, no es de lo que vamos a traer recién, ¿no? Y no te va a afectar el tipo de cambio, ¿sí? ¿Y cuándo se establece un tiempo determinado? ¿Cómo un tiempo determinado, José María? No estoy entendiendo la pregunta. ¿Qué otra dificultad dentro de la orden de compra ocurre en estos casos con los proveedores? Eh, a ver, no estoy entendiendo tampoco esta pregunta. ¿Qué otra dificultad?
Puede ser el incumplimiento si no está penalizado en la orden de compra. ¿A eso nos referimos? Ajá, en el pedido, el incumplimiento. ¿Qué otra dificultad podemos entregar? A ver, ¿cuándo un contrato según el servicio tiene un tiempo, es decir, 30 días? Voy a leer tu pregunta anterior. ¿Cuándo se establece un tiempo determinado? Cuando un contrato, según el servicio, tiene un tiempo de 30 días. Eso depende mucho de la naturaleza del negocio, del tipo del pedido, de la compra, de ello. Sí, depende mucho de ello. Si llega a pasar ese tiempo, ¿qué se tiene que hacer? Sí, Heiler, evaluar opciones. Sí, esa es una buena alternativa. Las ARP mira, a ver, vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿sí? No dar la definición exacta. El RP se llama por sus siglas en inglés, ¿sí? Sin embargo, exacto. Es un sistema, el SAP es una de las ERPs de alguna manera, más conocidas, ¿sí? Te ayuda a poder enlazar todo tu negocio, ¿sí? Te ayuda a poder enlazar todo tu negocio de forma eficiente. Que el área por ejemplo, el área de ventas, ¿qué hace? El área de ventas eh, genera una venta, ¿no? Entonces el área de compras, según esa venta que ya está en el sistema, genera las compras necesarias para poder hacer todo el pedido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Compras hace todo el pedido según esas ventas, según los históricos, etcétera, que te lo dé el mismo sistema, ¿sí? Hacemos todas las compras, se giran las órdenes de compra. Llega al almacén y el almacenero, la persona que va a ingresar, coge de las mismas órdenes de compras generadas, coge y las jala de ahí y realiza un ingreso de la materia prima, ¿sí? Cuando ya está el ingreso de la materia prima, figura en los almacenes, se lanza una orden de producción y producción retira del mismo sistema del almacén en el que está colocado el consumo que fuera a hacer. Y así se logra el producto terminado. Ese producto terminado pasa al sistema también y el área de facturación se encarga de generar su factura jalando ese producto terminado. Y se realiza la venta y se cerró todo el proceso. ¿Se dan cuenta? O sea, es tener absolutamente todo en un sistema que nos pueda conectar, ¿sí? Ese es nuestro ERP. No te doy la definición en inglés, pero te he dado te he dado la explicación cómo es que funciona para que podamos comprenderlo al 100%. Espero haber sido eh, clara con la explicación. Seguimos. ¿El catálogo de proveedores se puede manejar en un formato Excel? Sí, sí se puede manejar en un Excel. Lo ideal es si tenemos acceso a un ERP, hasta ahí está el catálogo de proveedores metido. Todo está ahí adentro. Ujú. Así es, señores.
Con gusto, Heiler, con gusto, con mucho gusto. Bien, señores, ahora, ya que no tenemos más consultas o tenemos más consultas, ¿sí? En todo caso, estamos llegando al final de nuestra sesión, ¿sí? Bien, como siempre ha sido para mí un gusto poder estar conectada, poder dictar esta clase. Les doy muchas gracias de poder habernos conectado. Sé que en sábado